Te agradecemos, bendito Señor y Dios, Padre Celestial, por permitirnos estar acá en este momento delante de tu presencia. Es lo que cuenta, Señor. Estamos delante de ti, Señor. Nos alegramos de vernos unos a otros, pero lo importante es que estamos delante de ti, Señor. Y que tú puedas hablar a nuestras vidas por tu Espíritu, por tu palabra. Que tú puedas, Señor, aclarar, comunicarnos, Señor, tu voluntad, tu verdad. Confirmarnos, Señor, en tu buena palabra, Señor. Ayudarnos en nuestra necesidad, Señor. Tenemos necesidad de ti, de tu luz, de tu dirección, de la obra de tu poder. En tus manos nos colocamos en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar, yo creo que muy brevemente, siempre que intentamos hablar sobre el Señor Jesucristo, diríamos que es poco lo que podemos decir acerca de Él. Cuando vamos a hablar acerca de nuestro Dios, ¿qué podemos decir de Él que esté como a la altura de Él, que no sea lo que su misma palabra dice? Pero vamos a hablar un poco acerca de nuestro Salvador en esta mañana, en esta oportunidad. En repetidas veces nos vamos a encontrar hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de nuestro Salvador. Y no puede ser de otra manera. Y en la iglesia siempre debería ser así. Porque el centro de la iglesia, el centro del mensaje bíblico, el centro del propósito y del obrar de Dios es el Salvador, es el Señor Jesucristo. No somos nosotros, no es ni siquiera nuestra felicidad, no es ni siquiera nuestra salvación. El centro es el Señor Jesucristo. Nosotros vamos allí como anexos, como coladitos, como beneficiados, como de hecho lo somos, bendecidos por Él, pero el centro es Él, el protagonista es Él, el centro de todo el mensaje bíblico, desde el inicio hasta el final, es el Señor Jesucristo, es el Salvador. Entonces, el Evangelio mismo es Jesucristo. Si diríamos, ¿qué es el Evangelio? Jesucristo es el Evangelio. El mensaje del Evangelio es Jesucristo. Y sin embargo, cuando reflexionamos acerca del Señor Jesucristo, cuando hablamos acerca del Señor Jesucristo, cuando tratamos de acercarnos a lo que la Biblia dice acerca del Señor Jesucristo, lo que queremos lo que buscamos es tener un encuentro con Él. Que realmente podamos tener un encuentro con el Señor Jesucristo. No nos ayuda la información acerca del Señor Jesucristo. No nos ayuda que nos den datos sobre el Señor Jesucristo. Eso no nos sirve de nada. No nos sirve que nos hablen acerca del Señor Jesucristo si finalmente no llegamos a estar cara a cara con Él. Y a entablar una relación personal con Él. De nada nos serviría que hablemos mucho del Señor Jesucristo en esta mañana y que nuestros corazones no logren verle y no logremos nosotros tener comunión con Él, compañerismo con Él, trato personal con Él. ¿Sí me explico? Entonces, más que venir a buscar la palabra sobre Él, lo venimos buscando a Él. Y lo necesitamos a Él. Y necesitamos encontrarnos con Él. ¿Sabe? En la dinámica de la vida espiritual hay dos tipos vamos a decir, de conocimiento. Vamos a decir así, de conocimiento. Podemos conocer sobre la Biblia. Podemos conocer muchas cosas de la Biblia y no tener conocimiento de Dios. Podemos conocer muchas cosas sobre el Señor Jesucristo y no, sin embargo, no conocerle a Él personalmente y en nuestra experiencia de vida. Hay un tipo de conocimiento que no nos ayuda. Hay un tipo de conocimiento que no es el al que aspiramos. Es un conocimiento que se queda solamente a nivel de la información.
Lo puede tener cualquier persona. Cualquier persona puede leer la Biblia o puede leer una biografía del Señor Jesucristo y saber del Señor Jesucristo, nació en el año tal, hijo de María, por obra del Espíritu Santo, hizo esto, dijo esto, enseñó esto, lo mataron en la cruz y resucitó al tercer día. Y sin embargo, eso es solamente información que no afecta el corazón, que no afecta el pensamiento, que no afecta las decisiones, que no trasciende. Eso no salva a nadie. Eso no cambia la vida de nadie. Eso no ayuda espiritualmente a nadie. Esa información se queda allí, solamente información. Es un conocimiento que no es el que debemos aspirar, el que debemos buscar. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 8 una frase que a muchos tal vez de hoy escandalizaría. El apóstol Pablo dijo: el conocimiento envanece. Y uno puede decir, pero el conocimiento de la Biblia, sí, también el conocimiento de la Biblia puede envanecer. El conocimiento del asunto religioso puede envanecer. Y hay mucha gente vana, envanecida, porque piensan que saben, porque dicen que saben. A mí nadie me va a hablar de cuentos de la Biblia, yo conozco la Biblia, yo la he leído completa. Yo he escuchado mucho, yo he leído mucho. Un conocimiento que no pasa de ser vanidad, presunción intelectual. Y ese conocimiento, dice el apóstol Pablo, envanece. Sería preferible no tener nada de eso y tener amor, porque el amor edifica. Porque el amor edifica. Entonces, este tipo de conocimiento no es el que buscamos, pero hay otro tipo de conocimiento, del cual el Señor Jesucristo dijo en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ese es otro tipo de conocimiento, ese conocer la verdad. No es cualquier verdad. Lo han tomado los intelectuales, lo han tomado los pensadores de este tiempo para hablar de cualquier tema y decir, el que conozca la verdad lo hace libre. No, es que no es cualquier tipo de verdad. Es la verdad del Evangelio, es la verdad de la palabra de Dios. No es la verdad de las universidades, no es la verdad de los intelectuales, no es la verdad del científico, no es esa verdad la que libera al hombre. No es la verdad de la cultura la que ha de liberar al hombre. No es la verdad de las sociedades, de la política, de la vida. No es ese tipo de verdad el que hará libre al hombre. Es el conocimiento de la verdad espiritual que está manifestado en la Biblia, en la palabra de Dios. De la verdad de Dios, de lo que es la verdadera verdad. Permítame hablar tan torpemente y redundar de esa manera. Entonces, con esto en mente, de que hay un conocimiento que solamente es información, y hay un conocimiento que es conocimiento espiritual, yo le quiero invitar a que consideremos algunos textos de la palabra de Dios referidos al Salvador, relacionados con el Señor Jesucristo. Y el primero está en Juan 6:44. Dijo el Señor Jesucristo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. He colocado en rojo las frases que quiero un poco que enfaticemos, un poco que nos centremos en ellas. La fe no es algo que nosotros escogemos. La fe no es algo que nosotros decidimos. Aunque pareciera así, en el fondo no es así. Es Dios quien inclina la voluntad, es Dios quien escoge, es Dios quien llama, es Dios quien lleva, es Dios quien trae. Es más fuerte la palabra, porque allí dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pero la palabra original en el idioma que fue escrita esa frase no es traer, es arrastrar. Entonces dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo mete en su red y lo arrastra para que venga.
Y esa es la imagen correcta. Porque de nuestra propia voluntad, ninguno hubiera venido. Por nuestro propio deseo, por la propia voluntad de la persona, del ser humano, ninguno va a buscar a Dios, porque dice, no, yo voy a buscar a Dios. No, es Dios quien le lanza la red, quien lo atrapa en su red y lo arrastra para que venga al Señor Jesucristo. ¿O no es así? Claro que es así. Pareciera de afuera, pareciera el hombre decidió, la mujer decidió, se dio cuenta. No, pero en el trasfondo es Dios que colocó su malla sobre él, su red sobre él y lo arrastró para que viniera al Señor Jesucristo. Por eso dijo él, nadie, ninguno puede, la versión de la Biblia de la palabra hoy dice, nadie puede creer en mí. Está allí debajo. Si no se lo concede el Padre que me envió. Yo por mi parte, dice, lo resucitaré en el día postrero. Es lo mismo que dijo el apóstol Pablo, Filipenses 2:13, Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es lo mismo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, verso 4, que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. No es de otra forma. Dios en su benignidad nos guía al arrepentimiento. Es lo mismo que dijo el escritor de Hebreos 3:7, cuando dijo, por lo tanto, si alguno oye hoy su voz, no endurezca el corazón, sino que responda. Aproveche que Dios le está tocando el corazón. Quizás mañana no, pero si hoy Dios está tocando su corazón, no se endurezca, responda, vaya, avance, acérquese. Aproveche que Dios le está llamando. No sé quién que nos está visitando en esta mañana, no sé quién que nos está escuchando por el audio o está viendo el video, Dios ha estado tocando su corazón. Si es así, aproveche que hoy es un buen momento, un buen tiempo para que usted se acerque a Dios. En segundo lugar, dijo el Señor Jesucristo, dijo el apóstol Pablo sobre el Señor Jesucristo, Romanos 9:5. Estaba hablando acerca del Salvador y el apóstol Pablo decía, el Señor Jesucristo vino del pueblo de Israel, de quienes son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, los padres de la nación, y de los cuales según la carne, humanamente vino Cristo, era judío, el Señor Jesucristo era judío, descendiente de Abraham, israelita, de los cuales según la carne vino Cristo, y dice el apóstol, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tenemos un Salvador, el Señor Jesucristo, que es Dios. Tenemos un Salvador que es Dios y con D grande, con D mayúscula, con D enfática, así de que distintiva, singular, única y especial. Él es Dios. Hay muchos dioses con D pequeña. Los pueblos, las naciones han tenido muchos dioses, pero el Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. La otra cita allí en la pantalla. Es Dios sobre todas las cosas. Romanos 9:5. No sobre algunas cosas. Los griegos, los romanos, las otras culturas tenían muchos dioses. Un dios para la lluvia, un dios para la siembra, un dios para la fertilidad, un dios para esto, un dios para la guerra, un dios... Dependiendo de la necesidad, había un dios que tenía influencia sobre esa cosa, según ellos. Pero el Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. No hay algo, no hay un área, no hay algo en la creación sobre lo cual Él no sea Dios. Él es Dios sobre todas las cosas. Bendito su nombre. No solamente en asuntos de religión. Si alguien pensará, no, en asuntos de religión Él es Dios. No es solo en asuntos de religión y de fe. Él es Dios sobre todas las cosas. Es Dios sobre toda la creación, sobre todo el universo, sobre todas las galaxias, sobre todo el espacio. Es Dios sobre las cosas invisibles, las visibles y las invisibles. Hay cosas visibles, Él es Dios sobre ellas. Hay cosas invisibles, Él es Dios también sobre ellas. Él es Dios sobre todas las voluntades. ¿Cuántos miles de millones hay sobre la tierra?
somos unos cuantos, y cada uno con un pensamiento y con una voluntad y con una capacidad de tomar decisiones. El Señor Jesucristo es Dios sobre todas las voluntades. De los miles de millones que hay sobre la tierra, Él es Dios sobre todas las voluntades. Él es Dios sobre las decisiones políticas. ¿Saben? Los poderosos de las naciones se creen que ellos tienen las riendas en sus manos cuando toman las decisiones que afectan el destino de pueblos y de naciones. Pero el Señor Jesucristo es Dios sobre las decisiones políticas que ellos toman. Y aunque de momento no lo entendamos, todas las decisiones que ellos toman están sujetas a lo que Él ha determinado hacer y responderán al propósito de Él y obrarán para el cumplimiento de los planes del Señor Jesucristo. Él es Dios sobre las decisiones políticas, sobre las decisiones administrativas. Él es Dios sobre las decisiones que toman los militares, los ejércitos. Deciden ir a guerra, el Señor está sobre ellos. No quiere decir que lo aprueba, no quiere decir que está de acuerdo con eso, pero está sobre ello. Él es Dios sobre las decisiones que tomen o dejen de tomar los hombres. Y esta verdad, hermanos y amigos, nos debería llevar, estimular a que descansemos, pero más profundamente en esa autoridad, en ese poder del Señor. Más profundamente que podamos descansar en su poder y en su sabiduría y en su buena voluntad. Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. En tercer lugar, en Juan 10:30 encontramos una frase muy corta. Se la dijo el Señor a un grupo de judíos que estaban a su alrededor. Y Él dijo, yo y el Padre, uno somos. Esa frase causó mucho ruido, los escandalizó. Porque dice, ¿quién se cree Él que va a decir que es uno con Dios? Y ese uno no se refiere a un simple hablar, a un simple decir para, no sé, causar cierta impresión, no. Se refiere a que Él con el Padre, nuestro Salvador con el Padre, es uno en esencia con Dios. Es uno en esencia con Dios. En un sentido único, como nadie más lo es. En un sentido especial e irrepetible, como nadie más lo es. Es uno en sustancia y esencia con el Padre. La conclusión lógica de esa frase es, Jesucristo es Dios entonces. Porque si es uno con el Padre, entonces Él es Dios. Porque eso quiere decir que no hay nada que el Dios el Padre tenga que el Hijo no tenga. No hay nada que el Padre tenga que el Señor Jesucristo no tenga. No hay atributo, no hay virtud, no hay cualidad, no hay poder, no hay grandeza. No hay algo que el Padre tenga en su esencia que el Señor Jesucristo no lo tenga también. Él es uno con el Padre. Eso implica, todo eso está encerrado en esa cortita frase. Cuando Él dice, yo y el Padre uno somos. Uno en eternidad, uno en majestad, uno en poder, uno en dignidad, uno en grandeza, en todo cuanto podamos pensar. Por ello que es un absurdo colocar a alguien al lado del Señor Jesucristo. No podemos colocar a nadie. Los únicos que podemos colocar al lado del Señor Jesucristo sería Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Pero no hay otro que se pueda colocar al lado del Señor Jesucristo. Él es uno con Dios. Él es uno con Dios, uno con el Padre. Nadie se le puede comparar ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún otro lugar. Y esto nos debe dar una gran confianza cuando oramos en su nombre. Porque cuando usted y yo oramos en el nombre del Señor, estamos orando en el nombre de aquel que es uno con el Padre. Cuando abrimos nuestro corazón a Dios el Padre, entonces tenemos a alguien que se hizo como nosotros, como veremos más adelante, en semejanza a nosotros, pero que a la vez es uno con el Padre. ¿Qué oración encontrará estorbo allí? Cuando nosotros nos acercamos a Él, dice la Biblia en Hebreos 7:25,
Él es un sumo sacerdote, se presenta por nosotros y siendo uno con el Padre no hay obstáculo. Tendrá un tropiezo, habrá alguna dificultad como algunos piensan que el Señor Jesucristo tenga un escollo, que el Señor Jesucristo tenga que superar para llegar al Padre. Si es uno con el Padre. No necesita el Señor Jesucristo de aplicar algo para convencerlo. No necesita el Señor Jesucristo aplicar alguna estrategia para acercarse. Él es uno con el Padre. De allí lo absurdo, por no usar la frase ridícula, lo ridículo, de que algunos piensan que otros pueden interceder mejor que el Señor Jesucristo ante el Padre. ¿Quién podría interceder mejor que el Señor Jesucristo, que Él es uno con el Padre y a la vez nuestro Salvador? Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. En cuarto lugar, en Juan 3:34, dijo el evangelista Juan, porque el que Dios envió, refiriéndose al Señor Jesucristo, las palabras de Dios habla. Pues Dios no, allí dice, no da el Espíritu por medida. Hay que intercalarle eso que está en blanco allí, porque se refiere realmente al Señor Jesucristo. Dios no le da el Espíritu por medida al Señor Jesucristo. Lo que el evangelista declara es que el Señor Jesucristo recibió el Espíritu Santo sin medida. Eso es lo que está diciendo allí. Dios no le dio el Espíritu así un poco del Espíritu. Pero vamos a ir por partes. Dice la frase, el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿De qué nos hablará el Señor Jesucristo cuando le escuchamos? Cuando leemos sus palabras en el Evangelio. La palabra de Dios. Y siempre se limitó a hablar de la palabra de Dios. Y sea que lo acusaran, se defendía con la palabra de Dios. O sea que vino Satanás a tentarlo, le enfrentó con la palabra de Dios. O sea que aconsejara a sus discípulos, les aconsejaba conforme a la palabra de Dios. Escrito está, la voluntad de Dios es esta, ustedes lo que tienen que hacer es esto. Siempre conforme a la palabra de Dios. No hablaba, decía, no puedo hablar otra cosa que no sea lo que esté de acuerdo a lo que escuché, decía. Lo que escuché, de eso les voy a hablar. Y sabe, la palabra de Dios en la boca del Señor Jesucristo se convierte en su propia palabra. No es que Él está hablando las palabras de otro. Cuando Él habla las palabras de Dios, es realmente su propia palabra. Él lo puede hacer con autoridad propia. Él lo puede hacer por derecho propio, por lo que ya dijimos, porque es uno con Dios, porque es el enviado autorizado del Padre, porque es la encarnación de la deidad. Y la prueba de que Él hablaba con esta autoridad, que la gente decía, pero es que Él habla de una manera diferente. Dice, Él habla como el que tiene autoridad. Decían los otros, los maestros hablan, y está bien, pero cuando el Señor Jesucristo Él habla como si Él fuera de Él esa palabra. Es lo que querían decir. Cuando Él habla con autoridad, Él habla de una manera como que si eso lo hubiera dicho Él mismo. Y es que es así. Él podía hablar, declarar la palabra de Dios, la voluntad del Padre, con autoridad propia, porque la había recibido así de parte de Dios. Y la evidencia de que esto era así, de que Él no era un aguajero, de que Él no estaba hablando para dárselas de grande, de importante, era que el Espíritu Santo le respaldaba. Y entonces Él hablaba y obraba el milagro. Él hablaba y decía, ¿y a ustedes qué les parece? ¿Que esto es más fácil o más difícil? ¿Qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Pues para que ustedes sepan que yo tengo autoridad, entonces le dijo al paralítico, levántate y anda, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levantó y el milagro ocurrió instantáneamente. Entonces el Espíritu Santo, obrando en el Señor Jesucristo, daba la prueba de que Él tenía derecho de hablar así, salvando todas las distancias. Nos haría muy bien a nosotros en este tiempo, cuando hay tanta gente que habla grandes cosas, buscar la evidencia. Si tienen derecho de hablar así, si tienen derecho de profetizar así,
si tienen derecho de proclamar así, si tienen derecho de decretar así? Vamos a ver dónde está la evidencia, dónde está el milagro que ocurre, dónde está el respaldo del Espíritu Santo para que ellos hablen de esa forma, como pretenden hablar. Yo creo que usted me entiende a lo que me refiero. Porque si no hay esa evidencia del Espíritu Santo, lo que hay es pura fanfarronería, pura habladuría. No hay nada que buscar allí ni que esperar allí. Pero con el Señor Jesucristo no era así. Y entonces el Espíritu Santo le respaldó durante esos 3 años de su ministerio terrenal. Pero le respaldó también cuando murió, porque por ese mismo Espíritu resucitó al tercer día, por el Espíritu del Padre, por el poder del Padre. Pero le respaldó también cuando estableció la iglesia y le dijo a los discípulos: esperen que dentro de poco el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Y cuando el Espíritu Santo venga, entonces ustedes ya están listos, salgan a predicar lo que tienen que predicar. Y así ha sucedido. ¿Y por qué la iglesia ha permanecido después de 20 siglos? A pesar de que ha sido perseguida, de que ha sido difamada, de que sus propios miembros han sido muchos débiles y han caído y han tropezado. ¿Qué es lo que ha hecho que la iglesia permanezca hasta hoy? A pesar de todo, el Espíritu Santo que la habita. El Espíritu Santo que la habita. Pero Dios no le dio al Señor Jesucristo el Espíritu Santo por medida. A nosotros también nos ha sido dado. El que creyere en mí, recuerda el pasaje, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el evangelista, esto lo dijo por el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeren. Pero ¿qué ejemplo colocamos? Nosotros somos como un vaso. No hay vaso aquí en mi copa hoy no. Nosotros somos como una copa, como un vasito, y va cayendo el agua, el fluir del Espíritu. No es un agua estancada, viene de una fuente, pero nosotros somos un vaso. El Señor Jesucristo no recibió un poquito en su ser. El Señor Jesucristo recibió el océano infinito del Espíritu Santo en su ser. Esa es la gran diferencia. Y podemos decir, es la misma agua, es el mismo Espíritu, sí, pero nosotros tenemos una medida. Nosotros tenemos una medida porque no podemos recibir mucho, no tenemos capacidad. El Señor Jesucristo recibió el Espíritu sin medida. Por eso dice la Biblia que Él habría de ser el ungido del Señor. ¿Sabe que es un título muy especial ese del Señor Jesucristo? De cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, diría el apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Sí, el Señor Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo de una manera como nadie más en toda la historia. Él recibió el Espíritu Santo sin medida. Gloria a su nombre por ello. Y ese es nuestro Salvador. En quinto lugar, Juan 8:58. De cierto os digo. Ese de cierto os digo es como que, pongan cuidado que lo que les voy a decir, se los voy a decir bien afincadito. Ese de cierto os digo es como que tengo algo que decirles que esto es así, pero bien así. Había toda una contienda, porque los que le adversaban le decían, pero ¿tú quién te crees? ¿Te crees mayor que Abraham? Abraham es el padre de la nación. ¿Y tú te crees que eres así como Abraham? Y el Señor le dice, si Abraham se puso alegre cuando me vio. Y entonces ellos dijeron, está loco, no tiene 50 años y dice que vio a Abraham. Estás endemoniado. Y el Señor Jesucristo, pongan cuidado, les tengo que decir algo. Les digo esta frase. Miren, de cierto les digo algo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y ese yo soy es tan importante, porque en Éxodo 3:14
Déjeme revisar aquí el apunte. Sí, en Éxodo 3:14 nosotros leemos que Dios se le manifestó a Moisés. ¿Usted recuerda? Y cuando Dios se le manifestó a Moisés y se le reveló su nombre, que Moisés le dijo, Señor, pero yo voy a hablarles allá, ¿y qué le digo? El Señor le dijo, dile que yo soy. Yo soy el que soy. Él se te apareció. Yo soy. El Dios yo soy se te apareció. Y cuando el Señor Jesucristo le dice a ellos, antes que Abraham fuese, yo soy. Eso estalló pues en sus oídos y sí, está diciendo, yo soy. El que estaba allá hablando con Abraham en la zarza ardiente, era yo. Antes que Abraham naciese, antes de toda esa historia, dice, ya yo estaba. En el original la frase es, antes que Abraham viniese a existir, antes que siquiera Abraham comenzara a existir, viniese a existir, yo soy. Yo estoy. Yo he estado ahí. ¿Saben? Necesitamos un Salvador que sea diferente de nosotros. No nos puede salvar uno que sea igual a nosotros. No nos puede salvar uno que tenga defectos como nosotros tenemos. No nos puede ayudar a alguien que tenga pecados como nosotros tenemos. No nos puede ayudar ni salvar uno que sea tan corto de años como nosotros. Que viva 70, 80 años y después se muera. No, ese no nos puede salvar. Ese no nos puede ayudar. Necesitamos uno totalmente diferente. Y el Señor Jesucristo es ese Salvador, que solamente Él nos podía salvar como en efecto lo hizo. El escritor de los Hebreos en Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nuestro Salvador es el único que podía tomar aquellas santas palabras, yo soy, y hacerlas suyas con propiedad y verdad. Gloria a su nombre. En sexto y penúltimo lugar, eso es un himno. Esa es la estrofa de un himno. Un canto que cantaban los cristianos en el siglo I, que cantaba la iglesia en el siglo I. Esa es la estrofa de un canto con el cual los cristianos en el siglo I adoraban a Dios. Y el apóstol Pablo la toma y la comparte con Timoteo. Son 6 frases, como usted puede ver allí. Y esas 6 frases son el resumen de la vida del Salvador, de la vida del Señor Jesucristo. Dios fue manifestado en carne. El Señor Jesucristo, Él fue manifestado en carne. Como dice el Evangelio de Juan, el Verbo se encarnó, la palabra se encarnó, el Verbo se encarnó. Dios fue manifestado en carne. Fue justificado en el Espíritu. Lo que hablábamos de las credenciales, fue respaldado por el Espíritu Santo, fue vindicado por el Espíritu Santo, fue confirmado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le asistió con su poder. Fue visto de los ángeles. Los ángeles le vieron en su desempeño, le asistieron en determinados momentos. Usted recordará que después que el Señor Jesucristo venció al diablo en las tentaciones del desierto, dice la Biblia, los ángeles vinieron y le servían. Pero también fue visto de los ángeles cuando el Señor se levantó de entre los muertos y resucitó. Y los ángeles estaban allí custodiando la tumba del resucitado. Fue visto de los ángeles. Fue predicado a las naciones, a los gentiles. Cuando el Señor Jesucristo resucita y asciende, la iglesia comenzará a predicar en los distintos lugares. Fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. ¿Qué podríamos decir? El Salvador nuestro, el Señor Jesucristo,
es el tema de alabanza. Decíamos, esto es un himno. ¿Alaban al Señor? Sí. Le alaban y le adoran. El Señor Jesucristo es digno de alabanza y de adoración. La Biblia dice en Apocalipsis 5:13 que en el cielo se rinden alabanza a Dios que está en su trono y al Cordero que también está en su trono. Y los ángeles y todo el ejército celestial adora al Cordero, al Señor Jesucristo, al Hijo, a nuestro Salvador, así como adoran y alaban al Padre. En la misma intensidad, en la misma dignidad, con todo lo que le ofrecen. Esto es un mapa, por otro lado. Allí está el reflejo de la iglesia, del origen de la iglesia, de la misión de la iglesia, y a dónde va a terminar nuestra historia. Arriba en la gloria. Hoy estamos acá todavía, acá en la tierra. Pero recuerde usted que el Señor Jesucristo vendrá por los suyos y dice, y nos va a llevar con Él a encontrarnos en la gloria celestial. En séptimo y último lugar, hay una porción, pero muy preciosa. Todos los cristianos deberíamos tener eso de memoria y tenerla presente y alabar al Señor por ello. Filipenses 2 del 5 al 11. Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a detenernos allí. Subrayé algunas palabras. Se despojó. Unas versiones dicen se vació. Es como que se desvistió de algo. Sí. Y la pregunta es, ¿de qué se despojó? ¿Qué se quitó? ¿Qué se quitó y lo colocó aparte y renunció a ello? Una frase que mencionan algunos comentaristas es, se despojó de su majestad imponente. Si el Señor Jesucristo es uno con el Padre, si el Señor Jesucristo es Dios, como de hecho lo es, cuando Él tomó la forma humana, cuando Él vino acá en semejanza de cada uno de nosotros y se hizo hombre, verdadero hombre, pero Él no dejó de ser verdadero Dios, pero se tuvo que despojar de su gloria, se tuvo que despojar de su majestad imponente como Dios, se tuvo que despojar de ciertas facultades, de ciertas características. Usted puede mirar al sol, así a cara descubierta. Dígame, ¿por qué no puede hacerlo? El fulgor, el resplandor es muy fuerte, no lo podemos. El Señor Jesucristo brilla más que el sol. El Señor Jesucristo brilla más que el sol en su fuerza, en su gloria, como Él es. Y Él tuvo que despojarse de eso para vestirse de este traje opaco que es nuestro cuerpo, para que las personas pudiesen verlo, para poder estar en medio de nosotros y podernos hablar de cara a cara y pudiésemos mirarle a Él. Se despojó de eso. Tuvo que limitarse al cuerpo. Y aunque sin embargo es un misterio decir qué retuvo, hasta dónde retuvo, porque cuando ve a Natanael le dice, cuando tú estabas allá, encerrado debajo de aquella higuera, yo te estaba viendo. Tú dices, pero bueno, es Dios. Pero sin embargo se limitó al cuerpo y sufrió, usted sabe, cansancio, sufrió agotamiento, a veces se quedaba dormido porque estaba cansado, tenía hambre.
sufría en su cuerpo. Se despojó de su gloria, se despojó de su majestad. Y dice el pasaje, se hizo obediente, tomó forma de siervo, forma de esclavo. Se hizo un esclavo, actuó como un esclavo y dijo, yo no tengo voluntad, la voluntad mía es que haga la voluntad del Padre y solamente voy a hacer lo que el Padre diga y no puedo hacer las cosas por mi cuenta. Actuó como un esclavo, como un siervo y se hizo obediente, dice el pasaje. En esa condición se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Y el apóstol Pablo diría, ustedes tienen que imitar esa conducta. Es lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Tienen que tener la actitud que tuvo el Señor Jesucristo, que se despojó, que tomó forma de siervo, que se humilló, que se hizo obediente. Es muy bonito. Es maravilloso. También es muy difícil. También es muy difícil. Pero tenemos que aceptar que a ese ejemplo nos llama el Señor. Y tenemos también nosotros en nuestras áreas que despojarnos de muchas cosas. Tenemos que también tomar forma de servidores, de siervos, de esclavos. A veces tenemos que humillarnos. No sé si decir a veces o... Y tenemos que ser obedientes a la palabra, al evangelio, a nuestro Dios. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Si es necesario, hasta la muerte. La muerte es humillación para Dios, escribió Teodoro de Moxuestia en el siglo III. Que Dios tenga que morir, porque el Señor Jesucristo es Dios, eso era una humillación. Y la muerte en la cruz era morir en la cruz, desnudo, bajo el escarnio, la burla de todos allí en la cruz. Crucificaban a mucha gente en aquellos tiempos. No fue, usted lo sabe, no fue el Señor Jesucristo el único crucificado. Crucificaban, pero muchos, pero todos malos. Crucificaban a los ladrones, crucificaban a los rebeldes, crucificaban a los traidores, crucificaban a los delincuentes. Y por eso dice la Biblia que el Señor Jesucristo fue contado entre los malhechores. Porque usted sabe, de un lado que había, ¿quién estaba al lado del Señor en la otra cruz? Y del otro lado, entonces, alguien veía el espectáculo y decía, no, 3 delincuentes, 3 ladrones, 3 plagas, 3 escorias que están allí. Dice, fue contado con los pecadores. Cuando lo miraban en la cruz decían, bueno, ahí hay 3 pecadores, se lo merecen. Pero esa muerte era una vergüenza una humillación para Dios. Solo con la ayuda, diría Matthew Henry, con la ayuda del extraordinario poder celestial, el Señor Jesucristo pudo vencer la repugnancia que esa muerte le causaba. No quería el Señor participar de eso. Y le dijo, Padre, si es posible, pasa esa copa, que yo no tenga que tomar de eso. Y oraba y pensaba y sudaba como gotas de sangre al considerar la muerte que le esperaba, la muerte de cruz. Fue una muerte terrible, dolorosa, angustiosa. Y si para los hombres era difícil, para el Señor Jesucristo, que era puro, que era santo, que era limpio, era más difícil todavía. Porque a él por su condición más le dolería entonces. Por su pureza, por su integridad, por su santidad. El tormento para él era más fuerte que para otro. Pero él lo hizo voluntariamente. Dijo, nadie me quita, nadie me obliga, yo voy voluntariamente, yo de mí mismo pongo la vida. Y dijo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Dice, eso recibí de mi Padre. ¿Sabe? Cuando el Señor Jesucristo muere en esa cruz, que dice la Biblia, lo hizo y cargó sobre sí nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad. Imagínese un foso, imagínese un abismo
el Señor Jesucristo llegó hasta el fondo de esa vida. Hasta donde no se podía ir más abajo, Él llegó hasta donde tenía que, hasta el fondo mismo, donde más abajo no se podía ir. Él fue, estaba en lo alto, se hizo hombre, ya eso es toda una humillación. El Verbo se encarnó, se degradó, y entonces, pero estando en condición de hombre, se hace esclavo. Entonces todavía más abajo, porque era Dios. No deja de ser Dios, pero asume la condición de hombre. Pero hay hombres que están como reyes en los palacios. Y él dice, no, yo vengo como esclavo. Entonces dentro de la categoría de hombre se pone en la más baja. Soy esclavo. Y estando en esa condición de esclavo, además se humilla. Porque habrán esclavos que son altivos, habrán esclavos que dicen, yo soy esclavo, pero yo tengo mi dignidad. Y el Señor Jesucristo en su condición de esclavo, entonces se humilla. Y se hace obediente. Y muerte. Pero no cualquier tipo de muerte. Muerte de cruz. La peor de las muertes. Esa participó Él. Entonces el Señor Jesucristo descendió a ese abismo para redimirnos, para perdonarnos, para hacer posible nuestra redención, nuestro perdón, nuestra salvación, para perdonarnos las mentiritas que nosotros decimos, para hacer posible que nuestros pecados fuesen perdonados, nuestras miradas indebidas, nuestras decisiones inmorales, nuestras infidelidades, nuestros robos, nuestros odios, nuestros pleitos, nuestras indiferencias, nuestras irresponsabilidades. No sé, todo lo que puede entrar allí. Porque aunque nuestros pecados hubiesen sido de los más pequeños, pecados, no sé cómo llamarlos, que diríamos, no, eso es un pecado inocente. De ese mismo pecado el Señor Jesucristo tuvo que padecer. Por ese tipo de pecados el Señor tuvo que padecer. No fue barata, no fue fácil nuestra redención, nuestra salvación. Fue muy costosa, fue muy dura, fue muy difícil. Le costó lágrimas, le costó muerte, le costó sangre al Señor Jesucristo. Y si nosotros viésemos eso con mayor claridad y con mayor frecuencia, nosotros nos detendríamos muchas veces, todo el tiempo antes de pecar. Porque diríamos, al Señor lo masacraron como lo masacraron, por yo estar haciendo esto, no voy a hacerlo más. ¿Sí me explico? Pero Dios no lo dejó allí, el Padre no lo dejó allí. Dice el texto, por lo cual, porque Él hizo todo ello, el Padre entonces procedió. Dice, Dios también, por su parte, le exaltó hasta lo sumo. No hay manera de expresar eso. ¿Hasta dónde luego Dios lo levantó? El apóstol Pablo puede decir, intenta decir, lo puso en lo alto. Pero es que es más que lo alto. Lo puso arriba. No, pero es que es más allá. Dice, le exaltó hasta lo sumo. Si antes llegó hasta lo más bajo, ahora el Padre lo exalta, pero hasta lo más alto imaginable y posible. Hasta lo sumo. Lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre sobre todos los otros nombres. Ya Él se llamaba Jesús. Cuando Él nació de María, el ángel le dijo, vas a llamar su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Pero ahora, después de la resurrección, el nombre Jesús tomó otra dimensión. Y si antes la gente se podía burlar del nombre de Jesús, ahora el nombre de Jesús es el nombre que está sobre todo nombre. Y dice, para que en el nombre de Jesús, ante el nombre de Jesús, el Salvador, el que Dios exaltó, el que Dios levantó de los muertos, dice, se doble toda rodilla. No importa dónde esté,
en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra, toda rodilla se ha de doblar delante del nombre de Jesús. Y toda lengua, dice, confiese que Jesucristo es ¿qué? Yo no sé si usted recuerda, creo que lo dijimos hace unas semanas atrás, ¿qué significa Señor? Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que Jesucristo es qué? El amo, el dueño, el rey. Jesucristo es el Señor, es el amo, es el dueño, es el rey delante del cual todos nosotros nos tenemos que arrodillar y decir, aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que haga para ti? Es nuestro amo, es nuestro Señor, es nuestro rey, es nuestro dueño. Nos compró a precio de sangre. Somos de Él. Somos de Él. Somos propiedad de Él. ¿Saben? Ese es nuestro Salvador. Maravilloso, glorioso, poderoso, digno Salvador. No hay otro semejante a Él. Usted puede buscar en toda la historia de los miles de millones que han pasado sobre esta tierra. No va a conseguir otro como Él. No va a conseguir otro como Él. La Biblia, sin ningún tipo de complejo, lo pone a Él clase aparte. No es nuestra interpretación de la Biblia. Es lo que la Biblia dice a sí mismo claramente sobre Él. Él es clase aparte. Y ese precisamente es el mensaje. Cuando Él ascendió, la gente se quedó mirándolo como se elevaba. Habían una gran cantidad de creyentes allí. Y llegan unos ángeles y le dicen a la gente, ¿qué hacen ustedes mirando para arriba? ¿Por qué se quedan mirando para arriba? Ese mismo Jesús que han visto subir, dice, ese mismo va a volver a bajar. La iglesia ha estado esperándole. La gente, los burladores todavía se burlan, ¿no? Que Cristo viene, que Cristo viene. Sí, Cristo viene. Con toda seguridad, Cristo viene. El Señor Jesucristo regresará. Viene nuevamente a buscar a los suyos, dice el apóstol Pablo. Si antes no estaban las condiciones, mire a su alrededor. Mire el mundo en qué condiciones estamos. Y acuérdese de las señales que dijo el Señor Jesucristo. Que antes de su venida, entonces habría esto, habría esto, habría esto, habría esto. Dice, y ustedes, le dijo el Señor, acuérdense. Cuando vean estas cosas, recuerden y pila, porque su redención está cerca. Miremos lo que está, nos sorprendemos del mundo como está, pero eso solamente quiere decir que la venida de nuestro Señor está más cerca hoy que antes. Está más cerca hoy que antes. Yo le quiero hacer unas preguntas y con esto estamos casi terminando. ¿Cómo le estamos esperando? ¿Cómo le estamos esperando? Porque Él viene. ¿Con cuánta expectativa? Habrá alguno de nosotros que dirá, Señor, no vengas todavía, que tengo unos planes tan buenos y si viene se me van a echar a perder. Yo espero que no, pero ¿con cuánta expectativa estamos esperando al Señor? ¿Desearía usted que viniese esta noche? ¿Desearía usted que viniese hoy? ¿Con cuánto anhelo? La otra pregunta sería, ¿y si Él tardara? ¿Y si tardara, estaría usted dispuesto a esperarle? ¿Por cuánto tiempo le esperaría? O usted diría, no, ya ese Señor se tardó mucho, yo esperaba, pero ya me cansé de esperar. Hay algo que se llama fidelidad. Fidelidad. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que forje en nosotros fidelidad. Para que sea que venga pronto o se tarde, nosotros le esperemos fielmente y vivamos fielmente para Él. El Señor contó una parábola y dijo, unos siervos dijeron, no, el Señor no viene todavía, el amo no viene. Y comenzaron a hacer fiesta en la casa y a hacer desastres porque decían, el amo no viene todavía. Cuando llegó, los sorprendió y los enjuició a todos. Entonces, somos débiles porque todos lo somos de corazón.
y hay tantas luchas que mantenemos, pero tenemos que pedirle al Señor que obre en nosotros fidelidad, que forje fidelidad, que seamos personas fieles para con el Señor, creyentes fieles para con nuestro Señor, para con nuestro amo. Hay una imagen que tal vez no nos guste mucho, pero me parece que es apropiada. Esa película fue muy famosa en el 2009. Si usted no la ha visto, le invitaría, trate de verla, es una buena película. Protagonizada por Richard Gere, sobre una historia real. La película se llamó Siempre a tu lado, aunque el título original era La historia de un perro, Hachiko, basada en la historia real de un perro japonés, por allá en 1920 y tanto. Si quiere coloca la otra imagen. Hachiko fue un perro japonés de raza Akita, de color marrón dorado. Nació en 1923 y fue adoptado en 1924 por un profesor allá en Japón, un profesor de la Facultad de Agronomía. La hija le insistió que quiere un perro de esa raza, que quiere un perro de esa raza, y él finalmente compró el perro por unos 30 yenes, era una cantidad más o menos considerable, y compró el perrito. La hija después se fue, se casó, se fue, y él quedó con el perro. Al principio pensó en salir del perro, pero después los dos se encariñaron, el perro con él y él con el perro, y se quedó con el perro. Se llamaba Hachi. Le colocó ese nombre porque en japonés el número 8 se escribe como con dos rayitas medio torcidas. Perdonen la forma de expresarme. Y el perrito tenía las paticas de adelante torcidas, así como un poco abiertas, como se escribe el número 8 en japonés. Y entonces él le colocó de nombre al perrito por las paticas torcidas Hachi. Hachi. Todo el tiempo el perro lo esperaba en su casa. Cuando él llegaba del trabajo, él tenía que viajar todos los días en tren. Y el perro entonces lo esperaba en la casa, al frente de la casa. Pero después de un tiempo, el perro entonces comenzaba y se iba con él hasta el tren. Lo acompañaba, el hombre se iba a trabajar todo el día, y cuando venía de regreso, el perro estaba ahí esperándolo, en la estación del tren. Y lo recibían y se iban juntos para la casa. Y así estaban, durante espacio de cerca de 2 años, en esa dinámica. La gente se sorprendía, todavía no avancen las otras imágenes, deja la anterior. La gente se sorprendía, se admiraba, ay, mira, el perro viene con él y lo espera. Y se va. Resulta que un día en la universidad, este profesor sufre un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral, pero fulminante, y murió. Murió en la universidad. Y por supuesto no regresó más. Y el perro estaba allí ese día esperando que regresara su amo, y el amo no regresó. Y al otro día el perro volvió a ir a la estación a la misma hora a esperar que llegara el amo. Y por 3 días el perro no comió, no quiso comer ni beber, sino esperando a su amo, que no llegaba. Después comenzó a comer y alguien le daba algo de comida, pero ¿sabe? Pasaron semanas, comenzaron a pasar meses, y el perro todos los días, el perrito iba a la tarde a esperar la llegada del tren, que salieran los pasajeros a ver si llegaba su amo. La gente comenzó al principio pero después la gente comenzó a darse cuenta y le llevaban algunas comiditas para que el perro, pero dicen, el perro que está esperando, el perro que está esperando. 9 años. 9 años. Día tras día el perro iba a esperar a su amo. Se hizo conocido, llegaron fotógrafos, llegaron productores, hicieron una película con el perro en vida. Y yo me pregunto,
Ese era un oficial de allí de la estación. Ya el perro maltratadito, ya el perro pasado los años. La siguiente imagen. La gente se detenía, estaba allí. Ahí estaba Hachiko. Le cambiaron el nombre. Se llamaba Hachi. Pero entonces le colocaron Ko al final. Hachiko. En japonés significa fiel. Y entonces decían el fiel Hachi. El perro fiel. El perro fiel que va cada día a la estación allá a esperar a su amo. Aunque no llega, pero él está allí esperándolo. Siguiente, por favor. Hicieron algunas estatuas de él. Se inauguraron con él todavía vivo. Toda una historia esas estatuas. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial se necesitaba bronce. Se las llevaron para fundirlas, después las volvieron a hacer. Pero más o menos esa era hasta el sol de hoy está todavía eso allí. Tomaron el pelaje del pelo, hicieron como decir, una reproducción del animal. Está en el Museo de Ciencia de Japón. La pregunta para nosotros es, si un animal puede demostrar tal apego, tal fidelidad, si un simple perro puede mostrarse tan fiel, murió allí esperando, a los 11 años murió allí. 9 años, 9 meses, no sé cuántos días, 11 años de edad, esperando a su amo. Si un perro es capaz de demostrar tal fidelidad, cuánto más nosotros, para con nuestro Señor, tenemos que aprender a ser fieles y mostrarnos fieles, y que el Señor forje en nosotros fidelidad, sea que nos vaya bien, sea que nos vaya mal, sea que estemos prósperos, sea que estemos arruinados, sea que tengamos salud, sea que estemos enfermos, sea como sea, y que podamos nosotros mantenernos fieles esperando al Señor. Señor, si llegas, aquí me consigues, te estoy esperando. Señor, si no llegas y me muero, igual te estoy esperando, Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos forje en nosotros esa fidelidad, mis hermanos. Que nosotros podamos, y usted me perdona la expresión, que nosotros podamos ser como los perros fieles del Señor. Como el perrito fiel, que aguarda a su amo, que se alegra con su amo, que espera a su amo. Él es nuestro amo y Señor también. Que el Señor le bendiga. Vamos a disponernos a tomar la cena.